Estamos de regreso, ya nos llegaron las preguntas, tenemos varias que contestar, pero habíamos quedado con una deuda. Rodrigo, ¿tú querías comentar? No, quería hacerte un apunte, Rodrigo, en el sentido de que se hablaba de vulnerabilidad, a raíz de que estamos viviendo como país, como región y a nivel mundial una situación inflacionaria, de aumento de precios, y eso está impactando en gran medida en la población más pobre. De hecho, hay un cálculo del BID, del Banco Interamericano de Desarrollo, ahora último, que calcula para todos los países de América Latina y en particular para Chile, y se muestra de que por el solo hecho del aumento de precios de los alimentos, hay alrededor de 5 puntos porcentuales adicionales de personas que caen en pobreza. ¿De acuerdo? Es decir, recogiendo lo que decía Clarisa respecto a la vulnerabilidad, es decir, personas que están marginalmente por arriba de ese umbral, el umbral de los 47.000 pesos, a raíz de la pérdida en poder adquisitivo. Eso tiene un efecto contundente, muy dramático. Con lo dramático que eso valida el punto que decíamos anteriormente. 1.000 pesos más, 1.000 pesos menos, no determinan si tú eres de verdad pobre o no pobre. Hay una serie de condiciones que además ni siquiera el país muchas veces controla, porque esto es una cosa internacional que se afecta los cambios, etc. Lo que sí puedes controlar es el tipo de política que destinas, claro, precisamente para esos sectores, claro, para que no se vean castigados. Claro. Bueno, tratemos de contestarle a nuestro público. Mauricio Peñalosa, es una pregunta larga, pero vale la pena. Creo que uno de los factores clave en cómo combatir la pobreza es, tal como habló Clarisa hace unos instantes, es la prevención. Sin embargo, hay cosas muy difíciles para realizar, como es el revisar las prioridades de la gente. No es posible que veamos gente que prefiere endeudarse para comprar un té de plasma a pagar una educación digna para sus hijos. Son personas que fueron educados en el consumo como medida de riqueza y en este minuto hacen lo mismo con sus hijos. ¿Cómo se pueden trabajar estos ejemplos? Híjole. El público es bueno y hace buenas preguntas. No, pero excelente pregunta, para nada sencilla. Los medios de comunicación Dice referencia con el tipo de sociedad que estamos construyendo. Uno podría guardar distancia y decir el tipo de sociedad que se está construyendo, como si nosotros no tuviéramos algún grado de responsabilidad en eso. Sin duda que si el foco está puesto en la equidad, si el foco está puesto en superar las manifestaciones más extremas de la pobreza, no estamos bien encaminados al cambio cultural que debiera sostener ese proceso. Estamos obteniendo los beneficios de un crecimiento económico que en los últimos años ha sido considerable, ha tenido sus oscilaciones, pero en definitiva le ha permitido al país un progreso muy significativo. También estamos recogiendo los frutos de una política social que ha estado muy focalizada en los sectores menos favorecidos, pero quizás no estamos incorporando cambios sustanciales, radicales, sustentables, sostenibles en el tipo de sociedad y en la cultura que sostiene y orienta esa sociedad. Es muy probable de que frente a crisis que siempre nos acompañan, hay periodos de bonanza, pero también hay recesiones o hay crecimientos más lentos, los efectos sociales los terminen pagando los de siempre. Porque falta esa mayor disposición del conjunto de la sociedad a entender de que este es un valor muy esencial, que es responsabilidad de todos preservar. Y se preserva a través de políticas nacionales. Esto está más allá de la conveniencia de si esta medida o esta cuantificación específica le conviene a unos o a otros. La pregunta en ese sentido es absolutamente medular. Gracias, Mauricio, por la pregunta. Nos pregunta Juan Andrés Frías. Buenas noches a los panelistas y a Rodrigo. Mi consulta es, ¿se podrá algún día llegar a un consenso sobre cómo medir la pobreza? Bueno, hemos llegado. De hecho, hemos vivido todos estos años con un consenso. Aquí estamos promoviendo cambiarla. ¿Se puede llegar, Clarisa? ¿Cómo te fue? Tú ya no eres ministra, pero en ese minuto, tú eras ministra cuando se invitó a ese panel. ¿Se veía buenas posibilidades? No, yo creo que, y es cosa mirar este panel, somos personas que pertenecemos a generaciones distintas, a profesiones distintas y a corrientes políticas distintas. Y este diálogo respetuoso que hemos visto acá es el que, recuerdo, reprodujimos en Mideplan. Y yo le quiero decir a... Perdón, no retuve el nombre. Yo le voy a decir al tiro. Juan Andrés Frías. A Juan Andrés, que esto tiene que ver con mejorar la calidad de la política en Chile. En la medida en que, primero, la democracia se sustenta en las instituciones políticas, tenemos que tener una fuerte credibilidad en ellas, pero la política tiene que mejorar su calidad. Y mejora su calidad cuando asume compromisos de Estado más allá de intereses pequeños inmediatos. Si el sistema político en su conjunto está preocupado, como lo hemos visto nosotros acá, de llegar a un acuerdo, más allá de pequeños dividendos,
de yo con esto voy a poder acusar al otro de que subió la pobreza, yo lo voy a hacer el detractor. En el minuto que eso ocurre, eso tiene que ver con la calidad de las instituciones, la calidad de la política. Por lo tanto, hasta en estas materias técnicas como la medición de la pobreza, es la política y la buena política la que ayuda. Gracias. Rodrigo, Pamela Esteves, según los últimos estudios, la población de nuestro país es cada día más vieja. ¿Producirá esto cambios en la cantidad de pobres? A ver, tiene un efecto, y evidentemente que uno sale del mercado del trabajo a medida que se cumple una etapa desde el punto de vista de la población. Y evidentemente que eso, ahí se requieren políticas focalizadas en ese grupo, que deja de trabajar, que sale del mercado del trabajo. Sin duda que si va acompañado de políticas focalizadas en esos grupos, yo creo que no va a traer mayor pobreza, no debería generar mayor pobreza, porque tú fijas un cierto foco, que puede ser la pensión básica solidaria, la reforma de pensiones, fue con ese objetivo, de abordar a un grupo que tiene vulnerabilidad porque deja de trabajar y evidentemente que tiene sus necesidades, costos de salud suben. las necesidades de costos de salud evidentemente que son mucho más altos y por lo tanto evidentemente que esos recursos que vienen del Estado ayudarían a evitar esa situación de pobreza. Tengo una pregunta porque la pobreza, cuando comparamos el valor de la canasta con el ingreso de la familia, ¿no es cierto? Eso es ingreso que ustedes llaman autónomo. No, es ingreso total. Más los subsidios monetarios que transfiere el Estado. Por lo tanto, las pensiones están incluidas. La pensión, como es en dinero, es un ingreso que tiene esa familia y por tanto... Pero otros beneficios, por ejemplo, el desayuno de los escolares, no. O sea, no. Y las transferencias en especie, que son muchas, y que muchas de ellas están muy bien focalizadas, no están contemplados dentro de la medida del ingreso de los hogares. Es más, aprovechar una oportunidad para contar, las transferencias no monetarias pueden hacer el cambio en la vida de una familia. El costo de una sala cuna para el Estado, de estas que salen gratuitas para una mamá que deja a su bebé, es de 120.000 pesos por niño mensual. Es lo que dejaría de pagar, y en jardín infantil es 90.000 pesos por niño. De modo que si eso se valorizara, nosotros veríamos un comportamiento de los ingresos muy distinto. Claro, sin duda. Esto es importante contestarla. Clara González, buenas noches. ¿Es posible que hoy en Chile hay más pobres que antes? No, al tenor de lo que hemos estado la pobreza ha disminuido, incluso si uno ajustara... Si los pobres que se están reportando hoy día son los que realmente existen en el país. Y eso tiene que ver con la línea que adoptemos. Pero la tendencia está fuera de toda discusión. En los últimos años, y ya en periodos que se arrastran por más de 15 años, en general las condiciones de vida del país han ido mejorando desde el punto de vista material, y en particular la de los más pobres. Hoy día se puede afirmar categóricamente en Chile hay menos pobres que hace 15 años. Última pregunta porque nos quedan apenas 1 minuto y medio de programa. ¿Cuál es la proyección a 20 y 40 años más? ¿Cuántos millones de pobres tendremos en estos periodos? Yo quiero aclarar algo aquí en una pregunta, porque una de las angustias que uno ve en las comunidades que viven en pobreza, especialmente las de indigencia, es que pareciera que nos queda muy poco para salir de la indigencia. O sea, que pareciera que la sensación que tenemos es que la riqueza que hay en el país, la infraestructura, la preparación profesional, permitiría relativamente luego, por lo menos la indigencia, que es ese 3,7%. ¿Podremos eliminar la indigencia relativamente pronto? ¿Y cuál es la proyección al futuro? Yo diría que es una tarea bien complicada y hay que ver los países desarrollados que han hecho una tarea importante en esto, las personas que viven en situación de calle, por ejemplo, que tienen discapacidades o tienen alguna dependencia con el alcohol o con la droga, evidentemente que tienen mayor probabilidad, mayor vulnerabilidad de permanecer en pobreza. Si uno lo sigue a través del tiempo, evidentemente que ahí hay una carencia importante y las políticas que se tienen que diseñar para ese grupo son completamente distintas, son de apoyo, de tratar de nivelar hacia arriba, pero evidentemente que sacarlos definitivamente de la pobreza se hace mucho más difícil. Es posible, pero es mucho más difícil. ¿No alcanzo a agregar algo o no alcanzo? No alcanzamos. No. Pero, Clarisa, no, porque 30 segundos. Creo que el gran compromiso no es derrotar estadísticamente la pobreza, sino el compromiso es derechos garantizados a quienes viven en situaciones muy extremas. Y entonces, tal vez indigencia cero no es posible, pero derechos 100%, sí. Muchas gracias a los tres, muy amables por haber compartido con nosotros este
programa En Contexto. A usted lo dejamos invitado para mañana con la periodista Angélica Bulne a nuestro programa En Contexto de mañana. Y que sigan, como siempre, posteando en www.canal13.cl/encontexto para ir cada día buscando los temas que a usted le interesa, pongamos nosotros en contexto.